o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. De amor, de verdad y de justicia. Padre, oro por su vida, oro por su familia. Pido que estas noticias, Señor. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte más. ¿Cuántos ya se fueron a ver la película Intensamente 2 que está en los cines? Hay mucha gente que entra en, yo llamaría hasta una paranoia, querer muchas veces demonizar lo que no hay demonio, ¿verdad? Y no querer ver demonio donde hay. Esa película tiene mucha enseñanza buena, que de verdad es validada por la misma ciencia. Cuando vos estudias un poquito la neurociencia, vos vas a ver cómo hay muchas cosas en esta película que están ahí trayendo enseñanzas. Pero como nos fuimos a ver, y esta semana le dije a Laura, vamos a volver a ver la película porque estoy haciendo la prédica y quiero salir de algunas dudas. Nos fuimos por segunda vez, entonces tengo claridad de lo que voy a hablar en esta mañana. Y sé que a la luz de la Biblia vos vas a llevar una herramienta de Dios para tu día a día. Amén. Bueno, y yo comienzo recordando también mi infancia. Yo tengo, nostalgia me visitó también esta semana y me llevó a un momento de mi infancia que fue tan interesante para mí. En el 5º grado, yo estudiaba en un colegio llamado Antônio Guglielmi Sobrinho, allá en la ciudad de Isara, Santa Catarina, Brasil, donde está nuestro pastor Telmo. Y a la edad de 11 años, yo estaba en el 5º grado y me subí a mi clase, mi aula era en un 2º piso. Y de ahí daba para ver dónde yo tuve las primeras clases de mi infancia, que era el preescolar. Y me acuerdo perfectamente un día estar ahí en el 2º piso mirando la aula del preescolar y cómo esos niños que estaban en el preescolar para mí me parecieron tan chicos ese día. Y yo me bajé y dije, no puede ser, porque yo estuve ahí hace tan poco. Yo estudié en esa misma aula y me bajé y eran como la mitad de mi tamaño. Y me volví a subir desde la plataforma de mi aula y miraba hacia abajo y de verdad ese día toqué el botón rojo de la pubertad. Y llegué en mi adolescencia y miraba con otros ojos a los niños que estaban ahora en preescolar, porque yo ya estaba en el 5º
grado, ¿no? Después de ahí me recuerdo también que aprendimos algo en la infancia que nunca comprobé a la luz de la ciencia. Por ahí algunos también aprendieron. Puede ser una creencia popular o puede que tenga que ver, no sé. Pero nos decían que si rasurábamos la barba en luna llena, iba a crecer más rápido. Y todos los adolescentes de mi época queríamos tener barba. Entonces llegaba la luna llena, a como sea, no teníamos ni 2 pelos, pero pasábamos Gillette porque queríamos tener barba en la adolescencia. No sé si vocês aprenderam esas creencias también en la infancia. Yo aprendí eso y recuerdo perfectamente cuando entré en mi adolescencia. Justo esta semana me recordé ese momento específico de la escuela donde yo ahora en el 5º grado miraba los de preescolar con otros ojos, me sentí grande. Pero lo concreto es que llegamos a una edad de la adolescencia y nos vamos a comenzar a enfrentar con emociones que hasta entonces no conocíamos. Y la película justamente coloca algunas emociones nuevas en la adolescencia de la niña protagonista y la que quiere ahora ser protagonista en su vida es la emoción llamada ansiedad. Vamos a arrancar aquí con una frase entonces en esta mañana. Di conmigo, crecer en edad y en tamaño no es sinónimo de madurez. ¿Cómo? Estoy siguiendo. ¿Cómo administrar cada emoción en su intensidad correcta para cada momento? Eso sí es madurez. Madurez no es crecer en tamaño. Madurez no es que llegaste a la adolescencia y te estás volviendo maduro porque creciste o porque comenzaste a tener pelo o comenzaste a cambiar físicamente, la voz cambió en la adolescencia. En verdad, un concepto más correcto para madurez, amadurecimiento, madurar, es saber usar cada emoción que tenemos disponible en la intensidad correcta para cada momento. Pero quiero darte luz bíblica a lo que vamos a hablar. En Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Palabras de nuestro Maestro Jesús. Él dice lo siguiente en Mateo 18, versículos 1 al 4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. Y justamente la película 1 habla de una niña que conocía 4 emociones básicas prácticamente: la alegría, la tristeza, el enojo. ¿Cuál era el otro, Ruth? Ansiedad ya fue en la 2, ya en la adolescencia. En la primera, miedo, ¿verdad? Ella manejaba estas emociones, pero vos ves que alegría siempre estaba liderando las demás emociones. Pero justamente lo que me llama la atención en la película 2 es que cuando ella ahora es adolescente, pubertad, ella es desafiada con una emoción que quiere tener liderazgo. Y alegría se vuelve desesperada también, no queriendo perder el lugar que siempre ocupó en su vida. Porque ahora en la adolescencia
hay una nueva emoción llamada ansiedad. Y esa emoción, amados, ella de verdad nos visita en la adolescencia y va a querer estar con nosotros hasta nuestro último día aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Jesús dice que si nosotros queremos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Amén. ¿Y qué es el mensaje que Jesús está enseñando? Porque si vos lees con atención, lo que la Biblia dice es así, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán. Él usa dos palabras, cambiar y volverse como niño. ¿Por qué? Porque justamente crecer nos va a querer robar algo fundamental para nosotros estar en el reino de Dios, que es la pureza de un niño. Y fíjense que la neurociencia explica justamente que nosotros somos productos, resultados de creencia. En verdad se explica que lo que sentimos van formando nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en creencias. Las creencias que nosotros tenemos luego generan hábitos y los hábitos forman nuestro resultado. ¿Cuál es tu resultado? Es el resultado de los hábitos que a diario vos estás practicando, sea con tu salud, sea con tu conocimiento personal. El hábito que desarrollas de acuerdo a una creencia que tuviste, que fue alimentada por pensamientos que nacieron de sentimientos, eso te va a convertir en la persona que sos hoy. Por eso es muy interesante nosotros concentrarnos en creencias correctas. Fíjense que en un momento la niña creía que ella era buena, hasta que ansiedad entró en su vida y comenzó a decirle que ella tenía que ser alguien diferente a lo que ella era. Entonces, con la ansiedad, ella comenzó a tener comportamientos diferentes porque ahora generó en ella una creencia de que ella no era buena suficiente. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Bueno, van a tener que ver la película si quieren entender mejor. Eso comenzó con Gildo, ¿verdad? Gildo nos metió, tienen que ver intensamente 2. Bueno, entonces resultó que en la adolescencia le visitó ahora la ansiedad, trayendo más otros sentimientos, pero solo concentrarme aquí en la ansiedad, porque ansiedad le comenzaba a decir que ella tenía que hacer cosas para ser aceptada por un grupo de amigos. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con eso? Hijo de Dios amado, en esta mañana pido al Espíritu Santo que te hable a través de mi boca y que te enseñe que la creación perfecta de Él hacia tu vida, ¿verdad? En lo que Dios te creó en su esencia como hijo es perfecto. Pero hay emociones que te van a traer sentimientos para producirte pensamientos y creencias equivocadas acerca de quién de verdad nosotros somos. ¿Me están entendiendo, verdad? Ahora mira, la ciencia y la Biblia concuerda que toda creencia, forma de pensar en convicción es realizable. Mira lo que Jesús habla también en Marcos capítulo 11 y el versículo 24. Marcos capítulo 11 y el versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Voy a repetir, les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Entonces, es fundamental para un hijo de Dios
cuidar de verdad cuáles son nuestros sentimientos que nos están dominando. ¿Querés ver la persona más difícil de pastorear y de ayudar? La persona que sufre complejo de inferioridad. ¿Cómo es difícil entrar a un corazón ofendido o con complejo de inferioridad? Este sentimiento genera la peor creencia que un ser humano puede tener acerca de él mismo. Y complejo de inferioridad viene y te coloca para abajo, te coloca como víctima, te coloca como una persona que no tiene ningún valor para la sociedad. Y Satanás saca mucho provecho de esa creencia y de ese complejo de inferioridad. Entonces nosotros hablamos del amor de Cristo, nosotros hablamos que Dios restaura, nosotros hablamos que Dios es un Dios de cosas nuevas, que Dios es un Dios de lo imposible, que Dios es un Dios que todo lo puede, que esta situación sí colocada en las manos de Dios, Dios va a poder sanar. Pero la persona cuando está con el complejo de la inferioridad, cuando la persona está visitada por la autolástima y se alimenta de la autolástima y se alimenta de la autocomiseración, esa persona no logra oír la voz de Dios. Por ende, no logra tener creencias correctas acerca de Dios para tener un nuevo resultado en su vida. Mira lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Todo sentimiento, toda emoción bien canalizada en su momento, ella es buena. La Biblia habla incluso del enojo y de la ira en Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Reina Valera me gusta un poquito más, porque Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia permite una dosis diaria de ira. Y la ira, en un momento bien canalizada, ella es muy buena. Ella es necesaria, solo que la Biblia le da la fecha de caducidad. ¿Cuándo tiene que caducar una ira? No podemos dormir airados. Sea cual sea lo que nos provocó el enojo o lo que nos provocó la ira, no puede ir a la cama con nosotros. Antes que termine el día, nosotros tenemos que usar esa dosis de ira a donde sea que hemos canalizado. Y si ahora el enojo quiere quedar en el corazón, como hijos de Dios, tenemos que pedir perdón y seguir caminando sin el enojo. Porque si el enojo se convierte en un estilo de vida, nosotros vamos a perder nuestra sintonía con el Espíritu Santo de Dios, a lo cual vamos a llegar enseguida. La tristeza también tiene un lugar en nuestras vidas. Santiago capítulo 4 y el versículo 9. Dice la palabra: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Mira qué interesante que la tristeza en la Biblia, ella es una gran bendición que nosotros tenemos para el arrepentimiento. Si nosotros no sentimos tristeza, si nosotros no sentimos dolor por ciertas situaciones, nosotros no vamos a cambiar. Por eso Dios deja la emoción de la tristeza. Mira una cosa, cuando pasas por un dolor, cuando pasas por una situación adversa, están ahí adentro tuyo sentimientos, emociones de tristeza que son necesarias expresar. ¿Hay un amén? No te creas el fuerte, o algunos hombres cargan todavía con esa frase machista y errada de viejos de antes.
hombre no llora. Mentira. El hombre de Dios llora. El hombre de Dios tiene capacidad de entristecerse y saber canalizar la tristeza para ese momento, pero no vivir triste. ¿Hay un amén? No vivir triste, porque si yo hago de la tristeza la emoción que más predomina en mi mente y en mi corazón, yo voy a llamar una clase de vida que no honra a Dios. Ya vas a entender mejor. Di conmigo, iglesia, fui hecho para ser feliz, para ser alegre. Mira al que está a tu lado, pregúntale si está feliz y alegre. El sentimiento, la emoción que debe predominar en los hijos de Dios debe ser la alegría. Y hay mucha base bíblica y te voy a dar varias. Filipenses capítulo 4. Versículo 4 al versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículos 4 hasta el 8. Afirma el Espíritu Santo: alégrense siempre en el Señor. Insisto, mira el Espíritu Santo diciéndote en esta mañana: insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora el versículo 8, ¿cómo debemos pensar para cultivar la emoción de alegría? Aquí viene, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso concentra tu pensamiento. Es excelente, piensa en eso. Alégrate con tu pastor. Está en nuestros valores. Excelencia como estilo de vida. Yo demasiado paro para admirar las cosas que se hace bien. Cuando una vez me fui en Camboriú, un amigo me llevó a conocer las torres más altas de Camboriú. Y yo me fijaba, me subí en un ascensor ultrasónico, creo que se le dice, en una velocidad impresionante. Y yo me fijaba en cada detalle, en cada cosa que se puede construir con la excelencia, cómo las cosas excelentes tienen otro valor, tienen otro significado, tienen otro estilo. Entonces, si vos te concentras, y una frase muy común del día a día nuestro, así nomás, va ahí, ¿verdad? Ese pensamiento así nomás, va ahí, se va a convertir en una creencia que te va a formar un hábito, y ese hábito te va a dar como estilo de vida una vida mediocre. Pero cuando vos pensás en excelencia y cuando vos pensás en cosas buenas, esos pensamientos se van convirtiendo en creencias, y esas creencias tarde o temprano comienzan a realizarse. Entonces el Espíritu Santo te da la receta infalible. Considere bien lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. Algo que es digno de admiración, piensa en eso, te está diciendo el Espíritu Santo. Porque tu pensamiento, iglesia, nuestro pensamiento es la ventana del alma. Es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros cultivamos, que van a generar las creencias. Después dice más. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz,
a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ver un creyente lleno del Espíritu Santo de verdad? Fija su estado de ánimo, cuánto hay de alegría de verdad en ese creyente. Amados, yo te puedo impartir eso con todo mi corazón en esta mañana. Y tengo el testimonio de mi esposa, de mis hijos. Creo que del presbiterio de algunos también. Pero ellos se despiertan conmigo. Yo me despierto feliz de la vida. Yo me despierto feliz. Feliz. Cuando siento el aroma del café en la mañana, me da más felicidad todavía. Y de verdad que cuando tengo esa ducha caliente en esos días de frío, qué feliz me pone saber, no sé ustedes en su infancia, nosotros teníamos las duchas que salía siempre una bendita gota helada. No sé si vos tuviste esa clase de ducha. Allá en Brasil era muy común. No sé por qué decía frío, tibio y caliente, porque no funcionaba para nada el tibio ni el caliente. Vos tenías que disminuir al máximo para tener algo de agua caliente. ¿Alguien tuvo esa ducha? Hoy nosotros tenemos en casa una ducha espectacular. Entonces, cuando nos estamos duchando, cuando tenemos de verdad ahí esa comodidad, yo le digo a mis hijos yendo a la escuela, agradezcan a Dios porque tienen una linda casa, porque comen bien. Yo no sé tú, amado, pero hay tantas cosas para estar agradecido que yo no sé cómo aburrimiento encuentra en algunos creyentes tanto tiempo en el día. Yo no tengo tiempo para aburrimiento, amados. No tengo. De verdad me dejo contagiar por la alegría. Y si me aburro, porque ese sentimiento nos viene a todos, es por un momento nada más. Yo me sacudo. Yo de verdad hago ejercicios mentales. Se sabe que hasta nuestra postura corporal cambia la química del cuerpo, que produce también las hormonas del placer, de la alegría, que es la serotonina, la oxitocina. Ahora no anoté para decirte, sabía las 4, el cuarteto de la felicidad. La dopamina nosotros generamos, y si uno tiene una postura corporal simplemente así, de estar con esa parte del pecho así, bien de pie, erecta, esa posición, cambia las hormonas del cuerpo. Y cuando y normalmente cuando estamos en fila, aeropuerto, esperando algo, ¿cómo nuestro cuerpo quiere estar muchas veces? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cambia la postura de tu cuerpo y vos vas a llamar otras hormonas van a comenzar a circular en tu cuerpo, enseguida tu estado de ánimo cambia. Yo toco a mis hijos todo el tiempo, si les veo así, levantá esa postura, le digo, ponete la cabeza así, porque esas cosas cambian el estado de ánimo. Y Satanás, presta atención, eso es espiritual. El pastor vino muy científico hoy, no, ya te doy más Biblia otra vez, espera. Aprende también de la ciencia. Amén, la ciencia es buena. Escucha, para Satanás, nuestra vulnerabilidad es una gran ventaja. Cuanto más melancólicos, cuanto más para abajo estamos, más fácil el diablo coloca en nosotros pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio. ¿Cuántas personas le van dando lugar a eso? Y ejercicios simples del día a día pueden cambiar eso. Pero voy a seguir con la Biblia porque veo que muchos me están mirando, ¿verdad? Ay, el pastor, porque vino muchos doctores, hoy está hablando con la medicina. No. Eso estaba preparado antes de la inauguración de Franco. Gálatas 4, versículos 6, 7. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Ustedes, aquí estoy entrando en el tema precisamente. Ustedes ya son hijos.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu con E minúscula o E mayúscula. Siempre que en la Biblia la E es mayúscula, habla del Espíritu Santo. Si la E es minúscula, habla de nuestro espíritu. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué, iglesia? Heredero. Ahora, ¿por qué Dios quiere que la emoción predominante de nosotros como hijos sea la alegría y no los demás? Porque la alegría es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya vamos a leer sobre el fruto del Espíritu Santo y vas a ver que en el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros como hijos de Dios no está ninguna emoción negativa, pero sí está como fruto del Espíritu la alegría, el gozo. Y ahora, este versículo que acabas de leer habla que somos hijos. Y te voy a dar en esta mañana algo muy interesante acerca de ser hijo de Dios. Cuenta una historia, si es verídica o no, por lo menos da para entender algo acerca de Dios Padre. Un avión con mucha turbulencia, se enfrentaba a un vuelo muy difícil con mucha turbulencia y todos los pasajeros comenzaban a orar, cada uno en su credo, cada uno en su religión, cada uno a su Dios, pero dice que en el fondo del avión había un niño jugando con un celular o un juego del momento ahí que tenía el niño sin ninguna preocupación, un niño ya un poco grande. Y dice que un pasajero se indignó con el niño tan tranquilo de ese vuelo y se acercó y le dijo: niño, vos no tenés ningún Dios, ninguna creencia para orar, ¿no ve que el avión está a punto de caerse? Y el niño dijo: ese avión estoy seguro que no va a caer. ¿Cómo estás tan seguro? Mi papá es el piloto. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando sabemos quién es nuestro papá, no importa en qué turbulencia y en qué momento estemos, Él tiene el control. Dale un aplauso a Él en esta mañana. Cuando sabemos quién es nuestro papá, aún la muerte no nos preocupa en demasía. No queremos adelantarnos. ¿Alguien aquí quiere irse al cielo hoy? No, ¿verdad? Sé hacer una oración para eso también. Nadie quiere, ¿verdad? Pero bueno, lo concreto es que nadie quiere irse, pero cuando estamos firmados en la paternidad de Dios, cuando sabemos de verdad lo mucho que Dios nos ama como Padre, ese avión de nuestra vida puede entrar por muchas turbulencias, puede entrar por situaciones muy difíciles, nosotros vamos a estar ahí tranquilos porque papá está en el comando. Vamos leyendo aquí la conclusión ya, porque la hora avanza rápido. Gálatas 5, 16 en adelante. Gálatas 5, 16. Mauricio me dio un lindo regalo, mira. No voy a hacer propaganda, Mauricio, ¿eh? Atrás nomás. Dice la palabra: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Siempre Espíritu acá con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía
el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la carne se conoce bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, aquí viene la parte buena. El fruto del Espíritu es amor y el segundo, gozo. Ahí está, gozo o alegría. Alegría. Me gusta NBI, colocó alegría. Gozo, sinónimo. Presta atención. Amor es la base del fruto. Yo veo el amor como el tren. No sé si el tren que va a estirar todo lo demás. Pero yo veo la alegría como el motor de todo lo que viene después. Y viene en secuencia: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, sinónimo de fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por Él. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Voy a ir concluyendo aquí, porque coloqué como tema: ¿quién de verdad tiene el control de las emociones? Y déjame darte un principio bíblico que comenzó con Caín y Abel. Génesis capítulo 4 y el versículo 7. Ya vuelvo al fruto del Espíritu. Génesis capítulo 4, versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Esto fue una sentencia que Dios lanzó para el hombre y sigue vigente. Si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Se acuerdan Caín y Abel? Los primeros hijos de Adán deciden traer una ofrenda. Lo que siempre estás escuchando en manos extendidas. Caín agarra del fruto de la tierra cualquier cosa para Dios. Pero la Biblia da detalles de la ofrenda de Abel. Buscó el más gordo. Lo mejor apartó para Dios. Y dice la Biblia que llegó a las narinas de Dios la ofrenda de Abel, pero a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Aprenda eso. Tu vida es una ofrenda a Dios. Lo que das a Dios de cualquier manera no le agrada. Lo que das a Dios con buen corazón, intencional y voluntario es un olor fragante. ¿Y qué pasa cuando muchas veces no recibimos de Dios lo que esperamos recibir? Nos pasa lo mismo que Caín. Caín se enojó porque a Dios no le agradó su ofrenda. Entonces Dios se acerca a Caín porque Dios ya vio que el pecado estaba en su corazón. ¿Cuál era el pecado que Caín iba a cometer enseguida? ¿Matar a quién? A su hermano, ¿no? Dios, viendo el pecado en el corazón, Dios dejó esa sentencia. Hey, el pecado está a la puerta de tu corazón. Solo que Dios dijo algo. Tú puedes dominar sobre el pecado. Ahí hoy caemos en una doctrina diabólica de la supergracia, donde nos quiere dar a entender que Dios ya tolera todos nuestros pecados. Nunca toleró
y nunca va a tolerar. La vida cristiana como estilo de vida es morir al pecado con el poder del Espíritu Santo. Caín quiere matar a tu hermano, en palabra más, palabra menos, Dios ya le estaba descubriendo su corazón. Pero yo te doy poder para dominar ese pecado. Cuando nos vamos en la cárcel, ahora esta semana me fui a conocer la cárcel nueva de kilómetro 16. Estoy con un hermano viendo cómo hacer un torneo ahí adentro. Estamos viendo un proyecto y justamente hablábamos con el director de la cárcel. Y todos los que están ahí adentro, cuando voy a hablar con ellos, la frase y la mayoría lo que dicen es, fue en un momento que yo perdí la cabeza y me pasó. ¿Y qué pasa con las emociones? Cuando la ira te toma el control, cuando el enojo te toma el control y vos no sujetas el enojo, la ira, las maledicencias al dominio del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia intencional, tu carne te puede llevar a las peores decisiones de tu vida. ¿Quién tiene el control de nuestras emociones? Somos nosotros cuando le damos al Espíritu Santo o le entregamos a nuestra carne. Así que no creas, amado, que Dios va a tomar el control de tus emociones. No, Dios colocó una sentencia en Génesis. Allá Él estableció al hombre. Cabe a nosotros querer dominar sobre el pecado. Y ahí vino Gálatas, que leíste en esta mañana, el fruto del Espíritu. Cuando el creyente, nacido de nuevo, de verdad, confiesa a Jesús como Señor, Salvador, todos confiesan. Semana Santa, todos creen en el Salvador, ¿verdad? Pero el Señor, aquel que manda en mí, aquel que de verdad pagó el precio y rescató mi vida de la condenación eterna. Cuando yo quiero servir a ese Señor, hay condiciones. Y la condición de servir al Señor es morir a la carne. Eso va a ser hasta que Cristo venga. Entonces la pelea tuya ahora no es política. Nuestra pelea no es con otras iglesias. Yo, amado querido, doy gracias a Dios por todas las iglesias que se encargan de orar en el mundo espiritual, de atar y echar demonios. Pero déjame darte una verdad un poquito más profunda que se nos pasa. La lucha más grande que nosotros tenemos no es ni con los demonios. La lucha más grande que tenemos es con nuestra carne. Nuestros hábitos heredados de nuestros padres. Nuestros hábitos nacionales, generacionales. Las cosas de nuestro entorno que están todavía en nosotros. Y si nosotros no decidimos ayunar intencionalmente, la carne no va a perder ese código. Fuimos codificados en nuestra infancia, cada quien recibió un código de pecado, cada quien fue tocado en una área que se volvió vulnerable y esa área de vulnerabilidad, el Espíritu Santo trae un fruto que nos da juntamente con Él el amor, la alegría, la paz, la benignidad, la bondad. Todas estas cosas están dentro de una vida espiritual, pero que tiene que ser intencional. Si de verdad buscas a Dios de domingo a domingo, no hay alimento suficiente adentro tuyo para caminar en el Espíritu. Vas a estar mucho más susceptible a la carne. Vas a estar mucho más susceptible a la ira, al enojo, a las maledicencias, a la murmuración, al plagueo.
a ver defectos. Qué fácil ver defectos. ¿Cuántos saben que manos extendidas incompleta? Levante la mano. Yo levanto las dos manos y los dos pies. Somos incompletos. Nos falta mucho. Pero todos los miércoles estamos orando aquí a la madrugada. Que vos quieras venir o no, estamos acá orando. Que muchos no quieran venir, 3 puntos aparte. No te voy a estirar la oreja, pero delante de Dios hay un portal abierto aquí todos los miércoles. Te digo siempre, los lunes yo ayuno. Hay varios que se anotan conmigo en el ayuno. Ahora, yo darte un librito o yo darte una hojita, no coma eso, no coma aquello, yo te estoy poniendo en la ley otra vez. La gracia te da un poder que si no sabes administrar, se vuelve en contra tuyo. Porque ella demanda que seas intencional. Y te doy la precisa, ser intencional es mucho más difícil que ser legalista. Ser legalista es muy fácil. Congregar porque hay gente que me está estirando la oreja. Hacer evangelismo porque alguien me está controlando. Porque cumple un requisito para llenar un formulario. Es fácil. Hacerlo cuando nadie me ve. Incansable veces voy a las comidas rápidas. Agarro un combo y busco a alguien para dar de comer. Es difícil la semana que no lo haga. Difícil la semana. Y nunca voy a registrar fotos de eso. Nunca voy a estar publicando de eso en Facebook. Nadie sabía, ni el presbiterio sabía que yo me fui en la cárcel esta semana. No necesito estar publicando estas cosas. Yo leo en la Biblia, en aquel día, derecha, izquierda. Los de la derecha, ¿dónde estaban? Visitando los hospitales. ¿Dónde estaban? Visitando la cárcel. ¿Dónde estaban? Dando de comer a los más necesitados. Pero había otro grupo que estaba echando demonios, sanando enfermos, que no está mal, pero que no hacía la parte fundamental de la iglesia, que es manifestar el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Ponte de pie para parecer que está terminando. Dos cosas fundamentales Dios espera de sus hijos. La fe inocente de un niño que sabe que su papá es el piloto de ese avión. Te conté la historia, ¿verdad? Pero Dios también quiere que tengamos la madurez para confiar en su justicia, sea cual sea la injusticia que afrontar en esta tierra. Déjame darte una profecía en esta mañana. Aquí en la tierra vas a tener muchas injusticias. Aprende lo antes posible que en esta tierra las cosas son injustas. Las cosas son injustas. Hay cosas que deberían ser para vos y otro impío está ahora mismo disfrutando. ¿Es injusto? Es injusto. Hay muchas cosas. Yo cuando veo las enfermedades, cuando veo personas que mueren y nos anteceden, yo digo, Dios mío, qué injusto. Pero la vida aquí en la tierra es injusta. Pero Dios es justo. El niño que confía en el amor del Padre necesita crecer y madurar para confiar también en la justicia del Padre. El que confía solo en el amor y en la bondad de Dios no logra superar etapas de injusticia y abandona la fe, abandona la comunión con Dios cuando algo que le parece injusto le sucede. Y Dios te está diciendo en esta mañana, hijo, lo antes posible hay que aprender que en esta tierra las cosas son injustas. Yo siempre te hago pensar de esa manera. Es algo que yo siempre trato de pastorear a mi esposa en eso.
Laura, pensemos en la vida terminada, porque una coma muchas veces nos quiere paralizar y nos quiere concentrar ahí, pero acá hubo pérdida, acá se perdió, acá no fue justo, acá no me gustó. Pero si vos colocas en una línea del tiempo los picos altos que Dios te lleva, las conquistas que Dios te da en su reino, siempre, siempre van a superar los picos bajos. Pero el diablo nos va a querer colocar la mirada ahí, en ese momento de tropiezo, ahí en esa pérdida momentánea. ¿Por qué? Porque él te quiere llevar a la depresión, porque la depresión te va a hacer ingrato y egoísta. Hay enfermedades que tratar y yo estoy totalmente a favor de la psicología y de la propia medicina que te ayude. Pero una estrategia infalible de Satanás es encurralarnos a nosotros en autocomiseración, en autolástima. Ya te hablé de eso. Y estarmos nosotros ahí en situaciones, es injusto, Padre, es injusto, sí, pero Dios te recuerda en esta mañana, pero yo sigo siendo justo. Los políticos son injustos, prometen, no logran, porque la justicia de los hombres, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué era el trapo de inmundicia que la Biblia dice acá? Algunos saben, otros no. Higiene personal, lo que ustedes usan hoy, mujeres, para su periodo, era lo que se usaba en ese entonces, se llamaba trapo de inmundicia. Entonces mira lo que Dios habla de la justicia social de los hombres, de la justicia de los hombres. Es como un absorbente, un trapo de inmundicia. Así son los hombres sin Espíritu Santo. Así somos tú y yo sin el Espíritu Santo. Gálatas 6:7. Siempre te repito y te voy a leer eso hasta que Cristo venga. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne que va a cosechar destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y aquí viene la receta infalible: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos. No te canses. Nos cansamos muy rápido. Nos cansamos. Si Dios se cansara de nosotros, ¿estaríamos aquí? ¿Por qué somos tan intolerantes en hacer el bien? No, hasta aquí llegó mi misericordia. Extienda tu misericordia más. Extendamos la misericordia. Seamos misericordiosos. Seamos hacedores de bien. Ahora termino. Dios tiene el control del universo. Y sus planes eternos no escapa de su mano, pero nos dio libertad, escucha eso, de ser carnales o espirituales. Esa libertad Dios nos dio poder ser carnal o poder ser espiritual. Al que mejor alimentamos, ganará la batalla y heredará la corona eterna. Amén. Una para destrucción, una para vida eterna. Y guardé una frase de la película: dale una silla especial a la ansiedad en tu vida, lo más lejos posible del control. Dale una silla especial a la ansiedad. Allá, tenerle allá la ansiedad. No dejes que la ansiedad controlen tus días. No dejes. Vive la frustración. Yo digo eso en la venta, Pablo, a los que trabajan en venta. Un vendedor que no le duele perder una venta no es vendedor. Es cualquier cosa menos vendedor. Hay que vivir la frustración del momento. ¿Qué pucha? ¿Por qué perdí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué se me escapó? Vive la frustración. Después hay un ejercicio para eso. Cuenta hasta 10. Respira.
Bueno, voy a mejorar y voy a ser mejor. Pero hay que vivir la frustración, porque si te das igual, caímos en conformismo. Y la Biblia dice, no os conforméis. Ser agradecido nada tiene que ver con ser conformado. Conformado es sinónimo de mediocridad. Inconformado es saber que con Dios siempre hay más. Lo que quiero que lleves de ese mensaje, te hablé del niño. Dios quiere dos cosas de ti como hijo. Un niño que confía en Él de todo el corazón, pero un hijo que también madura para confiar que Él no pierde el control. Sus planes para ti siguen siendo los mejores. Pase lo que pase afuera, Él te sigue amando. Pase lo que pase afuera, las injusticias de esta tierra no te pueden robar la fe de que Dios es justo. Cierra tus ojos. Pone la canción, Juan. Él ha sido fiel. Es grande. Es grande tu fidelidad, Incomparable. incomparable. No hay nadie, Bendito. bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad Es grande. es grande. Aun cuando fuiste infiel, te guardó con vida. Me guardó a mí de las imprudencias. Te guardó a ti. Escucha algo. No traje de casa y sé que el Espíritu Santo quiere hablar a alguien. Nosotros tomamos una palabra del pastor Telmo. No tener el nombre de nadie que da su diezmo en manos extendidas. Pero mientras cantábamos la fidelidad de Dios, Dios me mostraba cuántos hijos de Dios les son infieles en los diezmos y las ofrendas, y aún así Dios te sostuvo hasta aquí. No es para alegrarnos, porque entender ese principio y no practicarlo es deshonra a Dios. Pero fíjate, la mayoría vinieron en vehículos propios. La mayoría vino con buena ropa, como dijo Martín en esta mañana. Sé que la mayoría tuvo un rico desayuno. ¿Sí o no? Aun cuando le fuimos infiel a Él en lo que sabemos que nos bendice, Él igual sigue siendo fiel. Que el Señor te guarde en esta semana. Que el Señor prospere tu trabajo. Que el Señor guarde tus emociones y que sepamos, tú y yo, entregar nuestras emociones al Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Ayunando. Hay batallas que yo no venzo sin el ayuno. Yo soy muy iracundo. Yo soy una persona muy fácil de airarme. Y hay momentos que si yo no ayuno 2-3 días, yo no venzo la ira. Vos tenés que saber las áreas de vulnerabilidad. Yo por eso no abro mano de mis madrugadas con Dios, de leer la palabra. Porque yo sé mis debilidades fuera del Espíritu. Vos debes saber las tuyas. No abra mano de esa comunión con Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. A tus pies arde mi corazón.